Damos la gloria, la honra, la alabanza, el honor al que vive y al que reina por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de Jesús. Y bendecimos, adoramos, alabamos, glorificamos el nombre de Jehová, glorificamos el nombre de Jesucristo y glorificamos el poder del Espíritu Santo. Y nos reunimos esta tarde, noche, para darle la gloria, la honra, la alabanza y el honor única y exclusivamente al Dios Altísimo en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones a todos, que el Señor les guarde, que el Señor resplandezca en cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a cada uno de los que están presentes en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Y esta es una tarde de gloria. Dice la palabra que cuando dos o más se reúnen en su nombre, Él está. Y cuando Él está, cosas grandes y maravillosas ocurren. Bendecimos el nombre del Señor y bendigo cada hogar, cada familia, que el poder de su gloria se manifieste en los aires, en la tierra, en el nombre de Jesús, y levante ahí su mano en el nombre de Jesús y dígale al Señor gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por esta unción poderosa que estás derramando sobre cada hogar, sobre cada familia, en el nombre de Jesús, y declaro que los aires de tu casa son llenos de la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús, y que Dios les fortalecerá, que Dios les usará con poder y gloria, y que de norte a sur y de este a oeste el poder de su gloria se manifiesta en limpieza, en protección y en amparo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y declaramos en esta hora que la gracia de Dios, las maravillas del Señor, que el poder de las fuerzas del Altísimo vendrán sobre tu casa en el nombre de Jesús y derribarán todo tipo de fortaleza, todo tipo de condición que haya el enemigo hecho y puesto para traer derrota y destrucción. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y habla una palabra en el versículo 11. Dice, vestido de toda la armadura de Dios. Dice en el versículo 11, Efesios capítulo 6, versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Diga, Dios me va a revestir el día de hoy. Dios me va a cubrir con su poder y con su fuerza. Diga, Dios hace cosas grandes y maravillosas en mi vida, en el nombre poderoso de Jesús y en la disposición del Espíritu Santo para derribar toda fortaleza, toda condición que se haya levantado en contra nuestra, en contra de la familia, en contra del poder de su gloria, en contra de nuestras vidas. Dios hoy nos reviste. Diga, Dios revistió a Saúl. Dios revistió a Saúl con su poder y con su fuerza. Y dice la palabra que cuando Saúl fue revestido por su presencia, dice que Saúl profetizaba. Dice que Saúl profetizaba la palabra. Hoy usted será revestido de una unción poderosa, porque el poder de su gloria se manifiesta en todo lugar, en toda hora, en todo tiempo, en todo momento. Y declaramos que en el poder de su gracia, de su favor, la misericordia, el favor y la grandeza de un Dios poderoso liberta, rompe cautiverios y deshace todo tipo de obra de maldad. Les damos un saludo a todos los miembros, Iglesia Esposa del Cordero, a la cual bendecimos, a la cual damos gracias, Padre, por cada miembro, por cada familia, Señor, representada en este momento en el nombre de Jesús, y bendecimos tu nombre, Señor, y glorificamos y declaramos, Señor, que bendito es Jehová, bendito es el Dios Altísimo, bendito sea el Dios de toda gloria, de toda potestad, el Dios que tiene poder y fuerza para derribar todo tipo de fortalezas en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos una palabra en el nombre de Jesús que está escrita en el Salmo 91. Dice la palabra en el Salmo 91 y lo leo para usted y para mí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diga, Señor, abrígame con tu presencia. Señor, abríganos con la gloria de tu poder. Señor, abríganos con el poder del Espíritu Santo, Señor, y llénenos de tu poder, llénenos de tu presencia, Señor, y avívanos, Señor, en el nombre de Jesús, para poder ser esos instrumentos de paz, esos instrumentos de amor, que el poder de tu fuerza, Señor, sea sobre nosotros
poniendo una cobertura tal de manera que nosotros podamos caminar todos los días de nuestras vidas conforme a la voluntad tuya, la voluntad de tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La palabra de Dios nos lleva a adorar, alabar, bendecir y glorificar el nombre del Señor. La palabra de Dios dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro, el león y el dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Eterno y admirable y maravilloso es Jehová, digno de toda gloria, digno de todo honor, digno de toda alabanza, digno de toda honra es el Altísimo, en el nombre de Jesús. A él glorificamos, a él exaltamos, a él bendecimos, a él exaltamos en esta hora en el nombre de Jesús y bendecimos, porque no hay Dios como él, no hay Dios fuera de él, no hay Dios. Él es el único, él es el maravilloso, él es el verdadero, él es el poderoso. Y hoy oramos por todas aquellas personas que están pasando por una situación difícil, por una crisis, por una circunstancia adversa. Oramos y pedimos al Padre en el nombre de Jesús por la misericordia, por el favor, por la gracia, Señor, para que seas tú derribando toda fortaleza de enfermedad, derribando toda ansiedad, derribando toda ligamen de las tinieblas que haya operado en contra de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, y opera en fortaleza de sabiduría, conocimiento, revelación, Señor, e instruye al pueblo en libertad, Señor, guíanos por el poder de tu fuerza, guíanos en esa roca firme, inconmovible que es Jesucristo, el cual vino a esta tierra para deshacer todas las obras del enemigo. Padre, que el poder de tu unción venga sobre tu pueblo en este momento, Señor, y limpia tu pueblo. Señor, que tu pueblo, cada persona, Padre, oro por Rodolfo, oro por Brenda, oro por Carol, oro por Judith, oro por Cristina, oro por Jacobo, oro por doña Gina, por Zulay, oro por don Fernando, doña Maruja, Evelia, Padre, oro por Marilú, Padre, oro por todos aquellos que están pasando una crisis de enfermedad, Padre, oro por todos aquellos que están con alguna circunstancia adversa, que los esté oprimiendo, enfermedades como drogas, ansiedades, Señor, enfermedades en la mente, Señor, enfermedades en las emociones, Señor, depresiones, estrés, Señor, angustias, temores, miedo, Señor, todo eso, Padre, oramos, clamamos al Dios Todopoderoso para que libere a tu pueblo, Señor, para que rompa las cadenas, para que rompa los billetes en este momento en el nombre de Jesús, y te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te damos honra, adoración, gloria, Señor, y te damos gracias. Levante sus manos ahí en su casa y dígale aleluya, dígale glorioso, dígale admirable, dígale poderoso, dígale Señor, la adoración, Señor, crea una atmósfera, Señor, en este lugar, Señor, de tal manera que yo quiero que tu presencia descienda. Dígale al Señor, Señor, mi adoración, Señor, te invita a venir a este lugar. Dígale ahí donde está, Señor, yo quiero invitarte, ven a este lugar y llena esta casa, llena este templo, Señor. Dile al Señor, llena este templo, llena mi casa, Señor, los aires. Ve a la cocina, ve a la sala, ve al comedor, Señor, ve a los servicios, a los baños, Señor, a los cuartos, Señor, cada área, cada centímetro, Señor. Visita mi hogar, Señor, en el nombre de Jesús. Visita este hogar, visita esta familia, visita las familias que están conectadas en este momento, Padre, en el nombre de Jesús, y las que se van a conectar posteriormente a este día, Padre,
en el nombre de Jesús y transforma las atmósferas, Señor. Que la atmósfera sea llena de una unción poderosa del Espíritu Santo sanadora. Una atmósfera, Señor, guerrera. Que el poder de tu fuerza sea contra el adversario, Señor. Hoy venimos orando, hoy venimos clamando, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos poniéndonos de acuerdo, Señor, para que el poder de tu fuerza sea derribando todo argumento de mentiras y engaños y anulando todos los derechos legales, Señor. Que la atmósfera de mi casa sea una atmósfera llena de tu presencia, sea una atmósfera llena conforme a la voluntad tuya, Señor. Desciende, Padre, en el nombre de Jesús y transforma este lugar, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús, Señor, creemos firmemente que tienes control de la tierra, tienes control de la atmósfera, Señor, y estás resistiendo toda fuerza que esté operando en contra de tu pueblo en este momento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos y clamamos a tu presencia y damos gracias, Señor, por lo que haces. Damos gracias, dile aleluya, dile aleluya, dile aleluya, dile santo, dile sublime, dile admirable, dile precioso, dile glorioso. Señor, hoy venimos delante de tu presencia, gozándonos, alegrándonos, Señor, porque sabemos y entendemos que tú haces maravillas, Señor, que la atmósfera de los hogares cambia a través del poder de tu fuerza, Señor, que el poder de tu gracia transforma los hogares, transforma la familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor, porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Es necesaria tu presencia, es necesario el poder de tu fuerza, Señor. Levante sus manos y yo los invito. Mañana, todo aquel que pueda, estaremos a las 6 de la mañana hasta mediodía, adorando, alabando, bendiciendo y glorificando el nombre del Señor. Estaremos dándole la honra, la alabanza y la bendición al que vive y al que reina. Señor, disponemos en nuestros corazones a adorarte. Disponemos en nuestro corazón a ayunar, Señor, rendir esta carne a tu presencia. Necesitamos más de ti. El mundo necesita más de ti. Las familias necesitan más de ti, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos una vestidura de unción. Necesitamos una vestidura que tú pones, Señor. Revístenos de tu gracia. Revístenos de tu amor. Revístenos y fortalécenos en el poder de tu fuerza, Señor. Revístenos, Señor, de conocimiento. Revístenos, Señor, de una coraza protectora de tal manera que todo dardo encendido del enemigo sea retrocediendo por causa de la unción poderosa que está en nosotros, Señor. Padre, que el pueblo tuyo, Señor, sea revestido de una coraza protectora. Que el pueblo tuyo, Señor, sea cubierto con el poder de tu sangre, Señor. Señor, hoy te damos la gloria. Levante sus manos. Si puedes decirle aleluya. Si puedes decirle admirable. Si puedes decirle glorioso. Díselo a él. Si puedes decirle aleluya todas las veces que puedas. Y quiero decirte algo. Cuando usted empieza a adorar, la atmósfera empieza a cambiar. Si usted tiene una atmósfera difícil, una atmósfera de ansiedad, hay ansiedades, hay pleitos, hay celos, lo que haya en su casa, empiece a adorar, empiece a decirle aleluya al Señor, empiece a decirle majestuoso, glorioso, admirable, en el nombre de Jesús. Porque la liberación que produce la adoración viene de Jehová. Éxodo, y apúntelo ahí, Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Créalo firmemente que Jehová está peleando tus batallas. Jehová está guerreando por ti. Jehová está luchando por ti. Y hoy en el nombre de Jesús, yo le quiero contar algo. Levante sus manos y adore a Dios. Yo le he dicho muchas veces, en el nombre de Jesús, deja que Dios pelee tus batallas. Deja que el Señor pelee tus batallas. Deja que el Señor vaya delante tuyo como poderoso gigante. Así lo dice la palabra. Dice la palabra en Lucas capítulo 11:9. Pide y se os dará. Pide y se os dará. Señor, por favor, Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que pelees las batallas de tu pueblo. Iglesia, esposa del Cordero, Señor, hace un clamor porque seas tú peleando las batallas de cada familia, las batallas personales, Señor. Todo levantamiento de guerra que se haya activado por el enemigo para destruir familias, hogares, Señor, sea anulado por el poder de tu fuerza, Señor.
y hoy creemos firmemente en la adoración. Hoy creemos firmemente en buscar al Señor, porque Él pelea nuestras batallas, porque Él es nuestro hacedor. Él nos formó en el vientre de nuestras madres. Él fue el que hizo posible. Él fue el que hizo posible que nosotros viviésemos. Padre, tú eres el alfa, la omega, el principio, el fin. Tú eres el Dios de la creación. Y yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Cuando nosotros adoramos, tenemos que buscar el rostro del Señor. Cuando nosotros adoramos, tenemos que buscar su presencia. Y dice la palabra, y lo invito para que busque ahí en la palabra, Colosenses capítulo 3, versículo 16. Lo leo para usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le quiero decir es, muchos están en guerra, muchos están oprimidos porque el enemigo ha trabajado fuertemente para ver cómo te saca del propósito de Dios, pero yo quiero decirte algo en esta hora, en este tiempo, y es que Jehová peleará por ti. Jehová está a favor tuyo. Jehová está en favor de tu familia. Aunque estés viendo la situación difícil, adversa, cree firmemente que Jehová pelea tus batallas. Jehová quiere vencer al enemigo en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, porque está establecido en la palabra que Jesucristo vino para deshacer todas las obras del enemigo, y eso se lo encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, porque dice la palabra, ahí dice, porque el diablo, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del diablo. Y yo le digo es, cuando usted adora, no pelea usted la batalla. Cuando usted adora, le está diciendo a Dios, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91, cuando dice en el versículo 2, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Cuando usted le está diciendo eso a Dios, le está diciendo a Dios, confío en ti, espero en ti. Las promesas que tú me has dado, Señor, yo las creo. Y cuando tú le dices, Señor, yo quiero adorarte porque quiero despojarme del yugo de la esclavitud, porque quiero despojarme de los grilletes, porque quiero salir de las cárceles en las cuales he caído por causa del pecado, por causa de generaciones, Señor, y creo firmemente que eres mayor que todo derecho de iniquidad, porque Jehová es más grande y más poderoso que todo derecho de iniquidad, y tú me has perdonado, la sangre de Cristo me redimió, me lavó, me justificó, y hoy lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús. Por eso le digo esto, cuando usted empieza a adorar, hay una guerra que se empieza a desatar, porque el enemigo se empieza a revolcar, porque quien pelea contra el enemigo no es usted, no soy yo, es la gloria del Dios Altísimo, que él no soporta, él no aguanta la gloria de Dios, no soporta la presencia de Dios. Cuando usted empieza a ayunar, este cuerpo se empieza a sujetar. Cuando usted empieza a adorar, el Dios empieza a guerrear y usted empieza a tener paz, empieza a tener fortaleza, empieza a ser ayudado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y verás la gloria de Dios aquí en la tierra de los vivientes. Dice que el Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo le digo esto en el nombre de Jesús. Cuando la palabra de Cristo, la palabra de Dios mora en nuestros corazones, algo empieza a suceder. ¿Por qué? Porque es cuando usted empieza a decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Es cuando usted está declarando que su confianza está puesta en Dios. ¿Por qué? Porque usted está escuchando la palabra y la palabra está siendo escrita en la tabla del corazón. Y dice que cuando la palabra abunda, usted tiene defensa, usted tiene el poder del Espíritu Santo a favor suyo, para que cuando usted suelta las palabras que están en su corazón, que han sido llenando ese corazón, Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Dice, enseñando, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Enseñando, uno, exhortando, dos, unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Quieres vencer las tinieblas? Empieza a adorar. ¿Quieres vencer las fuerzas malignas? Empieza a darle la gloria a Dios, la honra y la alabanza, y deja que sea Él el que pelee. Cuando usted tiene una dificultad, empiece a decirle al Señor, gracias,
Padre, porque tú me libertas. Gracias porque tú eres el que rompe las ligaduras, los ligames, las estructuras de mentiras y engaños. Gracias, Señor, porque hoy son deshechas los grilletes. Hoy me sacas de la cárcel, de la aflicción. Hoy me sacas del lodo cenagoso. Hoy me sacas del pozo de la desesperación. Hoy, Señor, los milagros se sucederán en el nombre de Jesús. E empiece a adorar, empiece a alabar, empiece a glorificar en el nombre de Jesús. Y le quiero decir algo, la adoración, cuando usted empieza a adorar, empiezas a ver liberación, tanto en lo físico como en lo espiritual y en lo almático. En el alma empieza a haber liberación, la mente se empieza a sujetar, las emociones empiezan a tener libertad, la voluntad empieza a ser libre de la opresión del yugo de la esclavitud, de por años de estar teniendo mañas y malas costumbres que se empiezan a romper por causa de la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios en nosotros, en el nombre de Jesús. Y yo le digo la adoración, cuando yo le hablo de adoración, empiece a adorar, no importa cómo usted cante, no importa cómo usted cante, solo adore a Dios, declare salmos. Mi Dios, mi luz, mi salvación, mi fortaleza, mi ayuda. Empiece a confesar salmos, mi Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, en toda hora, en todo momento. Bendeciré a Jehová con mi boca. Bendeciré a Jehová con mi mente, con mis emociones, con mi voluntad. Bendeciré a Jehová en mi corazón todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Recuerde que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ¿qué hicieron Pablo y Silas? Empezaron a adorar, empezaron a clamar al Dios. Ahí estaban en una cárcel muy profunda. Y dice que estaban encerrados, ahí estaban, seguro con cadenas, me imagino. Los tenían como criminales. Y dice que Pablo y Silas empezaron a orar en aquella cárcel. Pero también dice que todos los presos los escuchaban y lo hacían en fuerte y alta voz. Fuerte y alta voz. Empieza a adorar en fuerte y alta voz. Que todos te empiecen a escuchar. Que todos los presos que están en el mundo empiecen a escuchar que tú eres un hijo de Dios y que Dios va a hacer una obra gloriosa en tu vida. La adoración trae liberación. Y le digo esto, la adoración trae liberación. ¿Sabe por qué? Porque Pablo y Silas, después de estar presos, las cárceles empezaron a quebrar los muros, empezaron a removerse los cimientos de las cárceles. Y cuando Pablo y Silas se dieron cuenta, las puertas estaban abiertas y los muros caídos, pero ellos estaban libres. Hoy en el nombre de Jesús, yo le quiero decir, cuando el pueblo de Dios se une, cuando el pueblo de Dios empieza a alabar y adorar a Dios, dice que la adoración empieza a crear en su hogar una atmósfera empieza a crearse en su hogar, donde la gloria de Dios empieza a derramar y empieza a venir libertad. Viene libertad sobre tu esposa, viene libertad sobre tu esposo, viene libertad sobre todas aquellas circunstancias adversas en las cuales el enemigo haya metido y te haya involucrado para sacarte del propósito de Dios. Y hoy te digo, adora a Dios, alaba a Dios, glorifique el nombre de Jehová. En tu casa habla con voz audible. Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y hazlo en voz audible, decláralo en el nombre de Jesús. Cuando estés en tu casa, adora a Dios, alaba a Dios, glorifique el nombre de Jehová en el nombre de Jesús y haga que el poder de su gloria se manifieste en la atmósfera de su casa todos los días de su vida, desde la mañana, desde toda hora del día. Empiece a adorar con su boca, con su garganta, con su mente, con todo su ser, con todas las fuerzas de su ser. Levante sus manos y adórelo a Él y alábelo a Él, glorifíquelo a Él. Porque dice que cuando el pueblo de Dios adora al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la atmósfera de los hogares cambia. ¿Sabe por qué cambia la atmósfera de los hogares? Porque la atmósfera de los hogares está la presencia de Dios. Porque Dios promete que cuando su pueblo le adora, su presencia estará en ese lugar. Yo le quiero decir esto y podemos cambiar la atmósfera. Dios quiere revestirnos con poder y gloria. Dios quiere revestirnos con su amor. Dios quiere revestirnos de su gracia. Dios quiere revestirnos con el poder del Espíritu Santo, con una unción poderosa del Espíritu Santo, con una luz brillante, gloriosa, de manera tal que ninguna tiniebla se pueda acercar a ti ni a mí en el nombre de Jesús. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, le quiero leer el Salmo, capítulo 22. Léalo conmigo en el nombre de Jesús.
Salmo capítulo 22. Léalo ahí en el nombre de Jesús. 22, versículo 3. Lo leo para usted en el nombre de Jesús. Dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y recuerde esto, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y levante sus manos, porque hoy tal vez Israel es el pueblo de Dios. Y tal vez nosotros decimos, es que nosotros no somos israelitas. No, usted tal vez no es israelita, pero usted es hijo de Dios por causa de que Jesucristo pagó en la cruz de Calvario por tu libertad. Jesucristo derramó la sangre preciosa en el lugar santísimo. Ahí la roció y dice que a través de esa sangre Él nos redimió. El Padre dice que judíos, griegos y todo aquel que en Él crea, y ticos también en el nombre de Jesús, y puriscaleños, y de los de Acosta y los de Villacolón, los de Turruares, los de todas las zonas del país y el mundo entero, todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador, pasó de muerte a vida, pasó de ser un extranjero a ser un hijo de Dios. Hoy seremos extranjeros aquí en esta tierra, pero en el reino de los cielos tenemos un nombre escrito en el libro de la vida que nos hace partícipes de hijos de Dios. Hoy usted es hijo de Dios, hoy usted es llamado hijo de Dios, por cuanto Dios te escogió y no te desechó y te sacó del mundo de las tinieblas y te puso en caminos de bendición en el nombre de Jesús. Y te digo esta palabra por una sola razón, porque cuando usted adora a Dios, cuando usted se mete en su casa a adorar, dice, pero tú eres santo, pero tú eres santo, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Levante sus manos, porque no solo en las alabanzas de Israel, sino en las alabanzas de todo aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Nosotros no éramos aceptos, pero a través de la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Jesucristo en aquella cruz, nos hizo aceptos para hoy glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Jehová. ¿Quieres ser libre de la opresión? Empieza a adorar a Dios. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Empieza a alabar y bendecir el nombre de Jehová. Empieza a meterte en una proyección de adoración y de alabanza en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu se presenta donde hay alabanza. Ahí lo dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Es necesario que un pueblo se levante en adoración. Es necesario que un pueblo se levante a adorar, alabar y bendecir el nombre de Jehová. Es necesario que un pueblo, si quiere ver libertad, empiece a buscar la presencia de Dios como tiene que ser, ayunando, orando, adorando y alabando a Dios, leyendo la palabra de Dios, congregándose, amando y perdonando. Y les indico esto, queremos libertad, queremos ver libertad sobre personas, pero no queremos meternos en la búsqueda del Señor. Necesitamos como pueblo empezar a glorificar, exaltar y bendecir el nombre de Jehová, porque en medio, y escúchelo, en medio, tú habitas entre las alabanzas de Israel. Tú habitas entre las alabanzas de Israel. Y si Él habita entre las alabanzas de Israel, habita en lugares donde usted y yo estemos, porque Dios no te desechó, sino que te escogió y te sacó del mundo de las tinieblas y te puso en camino de luz. Eres un escogido del Señor, eres una criatura nueva en Cristo Jesús, y las cosas viejas dejaron de ser y vienen cosas nuevas para tu casa, para tu familia, y recíbelo en el nombre de Jesús. Segunda de Reyes, leámoslo en el nombre de Jesús. Leamos Segunda de Reyes en el nombre poderoso de Jesús, capítulo 3, versículo 9. Lo leo para usted en el nombre de Jesús. Y dice, habla de Eliseo, dice, salieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo,
aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová, y descendieron a él el rey de Israel, y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora tráeme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo, así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho, así no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de aguas y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Levante sus manos y adore a Dios, y crea firmemente en el nombre del Señor. Recuerde esto. Estos 3 reyes iban, léalo bien, lea todo lo que sucedió ahí, pero yo le voy a dar la gloria, la honra y la alabanza a Dios. Este hombre, Elías, en el nombre de Jesús, dice que Eliseo estaba en una condición, pero dice que 3 reyes llegaron a hacerle una pregunta y llegaron con un problema porque estaban escasos de agua, un ejército se había ido a una guerra, 3 reyes se habían ido a hacer guerra y se quedaron sin agua. Un pueblo puede vivir sin comida varios días, pero sin agua más de 3 días no puede vivir. Y es necesaria el agua, es necesaria el agua. Y dice que estos reyes dijeron, ¿hay acaso un profeta en este lugar? Y había uno cerca y buscaron a Eliseo, pero dice la palabra, ahí dice que Eliseo les pidió, en el versículo 15 dice, mas ahora tráeme un tañedor. Dijo, tráeme un tañedor. ¿Para qué pidió un tañedor? Pidió un salmista, un adorador. Pidió una persona que estuviera en la presencia de Dios, que estuviera invocando, adorando, alabando y glorificando a Dios, porque en medio de la oración y la alabanza, la presencia de Dios desciende. Y yo le quiero decir algo en el nombre de Jesús. Eliseo era profeta de Dios, pero necesitaba un tañedor, necesitaba alguien que se metiera en la presencia de adorar al Rey de Gloria, para que la palabra de Dios fluyera, para que la presencia de Dios viniera y diera dirección y rumbo seguro, y la voz de Dios fuera escuchada por Eliseo, pero fuera declarada por su boca. Hoy yo le digo, ¿qué pasa cuando se adora? ¿Qué pasa cuando se alaba, se glorifica? ¿Qué pasa cuando hay un adorador en un lugar, en su casa? ¿Qué pasa cuando hay un adorador en su casa? La respuesta de alguna situación difícil, va a venir la respuesta, la salida por parte de Dios, por medio de un profeta, por medio de una persona que esté involucrada, porque tenemos al Espíritu Santo que da el don de la profecía para que muchos profeticen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, en el nombre del poder del Espíritu Santo que te da el don de la profecía para que declare la palabra que Dios quiere para sacar un pueblo, una ciudad, una familia, un hogar, un matrimonio, unos hijos. Póngale el nombre que usted quiera. Por eso es tan importante la adoración, porque la adoración liberta. Mire, estos 3 reyes venían a una guerra y traían provisión, pero se quedaron sin agua. No tenían agua y la dirección de Dios fue que hicieran estanques en aquel valle. Hicieron muchos estanques y las aguas fluyeron, porque el poder de la palabra va a fluir y la dirección de Dios va a fluir cuando hay obediencia. La palabra se cumple en el nombre de Jesús.
Estoy hablando de un pueblo en el nombre de Jesús que es adorador, un pueblo que busca al Dios Todopoderoso, un pueblo que ora, un pueblo que yo sé que está leyendo la palabra. Le estoy hablando a un pueblo en el nombre de Jesucristo, porque dice la palabra y ahí lo habla, el poder de su gloria, lo hablaba en el Salmo 22:3. Dios se mueve en medio de la adoración y la alabanza de su pueblo, pueblo de Israel. Hoy somos pueblo de Dios. Somos un pueblo de Dios. Todo aquel que crea en Jesucristo como Señor y Salvador es pueblo de Dios. Y si usted es pueblo de Dios, va a tener respuesta, va a tener dirección, va a tener rumbo seguro y va a tener establecimiento de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y vea lo que dice en Primera Samuel, búsquelo ahí. Primera Samuel, capítulo 16. Lo busco en el nombre de Jesús. Del 14 al 23 lo leo para usted en el nombre de Jesús. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues, Señor, a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues he hallado gracia a mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Levante sus manos y diga gloria a Dios, porque el poder de la adoración trae libertad y trae un refrigerio a la vida nuestra en el nombre de Jesús. Por eso cuando usted adora, cuando usted alaba, Dios se va a glorificar grande y poderosamente. Por eso cuando usted empieza a adorar y alabar a Dios, las fuerzas de las tinieblas empiezan a desaparecer por una simple razón, porque la presencia de Dios empieza a inundar el lugar, pero la oscuridad empieza a salir. ¿Por qué? Porque la oscuridad, las tinieblas no soportan la luz verdadera, la luz gloriosa, el poder de su gracia, no lo soportan. Y Saúl, cada vez que escuchaba a un adorador que era David, las tinieblas desaparecían de él. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios y alabe a Dios todas las veces que usted pueda. Adore, alabe, glorifique al Señor. Siéntese a adorar, siéntese a alabar. Empiece a ministrar la presencia de Dios por medio de cantos, por medio de los salmos. Empieza a decirle al Señor, yo te glorifico, yo te exalto, yo te bendigo. Dios se había apartado de Saúl y había mandado un espíritu de parte de Dios, pero había un hombre de Dios que estaba en el lugar que atraía la presencia de Dios. Eres un atrayente de bendición, eres un atrayente de las múltiples promesas de Dios a tu vida en el nombre de Jesús. La unción poderosa, atrae la unción poderosa del Espíritu Santo a tu familia, atrae la unción de libertad, atrae la unción de prosperidad, atrae la unción de cobertura en el nombre de Jesús sobre tu casa a través de la adoración y la alabanza en el nombre de Jesús. Y yo te digo esto en el nombre de Jesús porque yo sé que hay familias que ocupan, hay familias que necesitan empoderarse en la adoración y la alabanza y empezar a glorificar a Dios con salmos. Coja los salmos y empiece a declararlos, empiece a declarar palabra. Mire, Saúl tenía problemas y encontró en la adoración de David cuando tocaba el arpa, los espíritus se iban porque la presencia de Dios descendía y los espíritus no soportan la presencia de Dios. Y esto se lo digo en el nombre de Jesús. Y yo les quiero decir, vestidos de toda armadura, pero yo le quiero decir algo. Este es Saúl, después de que Dios se había apartado de él. Que David había sido ungido como rey, pero que estaba en un proceso de espera
para que David tomara su reinado. David tenía que pasar un proceso, pero vea lo que hace Dios con Saúl. Y leámoslo en primera de Samuel, capítulo 10. Primera Samuel, capítulo 10, versículo 5. Lo leo para usted en el nombre de Jesús. Porque cuando Dios transforma la atmósfera de tu casa, se irá la ira, se irá el enojo, se irán los celos y empezará a cambiar la atmósfera de tu casa. No solo la atmósfera de tu casa, sino la atmósfera del templo de Dios, que es esta. Somos un templo y la atmósfera va a empezar a cambiar. No seremos iguales. Cambiaremos en el nombre de Jesús. Y vea lo que dice en primera Samuel, capítulo 10, versículo 5 en adelante. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Saúl también entre los profetas. Yo levante sus manos ahí donde está, en el nombre de Jesús, porque yo sé que Dios transforma corazones, Dios transforma hogares y Dios reviste a las personas con una unción poderosa en el nombre de Jesús. Y le quiero decir que esto no sucede solo en el Antiguo Testamento. Si usted revisa Hechos, capítulo 13, versículo 1, le puedo decir algo en el nombre de Jesús. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio, de Cirene, Manaén, y el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Le digo esto en el nombre de Jesús, porque cuando usted adora, cuando usted alaba, cosas empiezan a ocurrir en tu casa. Dios te va a separar. Óigame, ahí está hablando de Saulo. Separarme a estos, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿En qué estaban? Estaban ayunando, estaban buscando la presencia de Dios. Había una atmósfera de una unción poderosa y Dios revistió a aquellos hombres de una unción poderosa, con revelación, con instrucción. ¿Quieres ver la gloria de Dios? ¿Quieres ver libertad a través del poder de la gloria de Dios? Empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a ayunar, empieza a orar, empieza a clamar a Dios, toma tiempos para Dios, ten tiempos para Dios, saca el tiempo y empieza a adorar a Dios. Este es un tiempo de adoración, esto es un tiempo de liberación, este es un tiempo de rompimiento. Las estructuras y las mentiras y los engaños del enemigo se van a empezar a cortar, se van a empezar a cancelar en el nombre de Jesús.
Cárceles se van a empezar a abrir cuando un pueblo empiece a orar, cuando un pueblo empiece a adorar y alabar a Dios, cuando un pueblo empiece a leer la palabra, cuando un pueblo empiece a someterse a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo ni a la voluntad de los hombres, y empecemos a someternos a la voluntad de Dios, empezará Dios a gobernar con poder y gloria a través de cada uno de los miembros que Él ha escogido para que el poder de su gloria se manifieste en libertad y sanidad en el nombre de Jesús. Un hombre como Saúl, que era el rey, no profetizaba, pero cuando llegó la unción de aquel lugar que estaba, él empezó a profetizar. ¿Por qué? Porque muchos tal vez no serán profetas, pero hay una unción poderosa del Espíritu Santo que te ayudará a profetizar, que te ayudará a ser el evangelista, que te ayudará a ser el pastor, que te ayudará a ser aquella persona en la cual Dios se va a glorificar grande y poderosamente en el nombre poderoso de Jesús. Y les digo esto y les instruyo en el nombre de Jesús, porque es en el poder de su gloria, es en el poder de la alabanza, es en el poder de su gracia, en donde Dios va a empezar a revestir al pueblo. Recuerde lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Recuerde lo que dice la palabra en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo, cobertura. Y dice que Dios le cambió las ropas a Saúl. El poder de la adoración trae refrigerio, la presencia de Dios, y trae la liberación. Le digo en el nombre de Jesús en esta tarde, noche, le digo, los bendigo en el nombre de Jesús y les invito a hacer una oración de fe y les invito a adorar, les invito a alabar, les invito a glorificar. Esta semana vamos a tener tiempos de gloria. Esta semana vamos a tener tiempos de ayuno y de oración. Mañana será un día glorioso. Yo los invito a todo el que pueda. No le estoy diciendo que deje el trabajo. A todo el que pueda asistir mañana al ayuno. Puede llegar a adorar, puede llegar a alabar, a bendecir y glorificar el nombre del Señor y a escuchar palabras. Dios, yo sé que se glorifica grande y poderosamente, y en un tiempo como este, Dios te puede dar respuesta, Dios te puede dar una salida, Dios te puede hacer un emprendedor en alguna empresa, en algún negocio, en alguna circunstancia adversa que estés pasando. Dios te va a sacar y no importa la edad que tengas, llega, porque Dios va a hacer algo grande y maravilloso. Yo te invito mañana de 6 a 12 mediodía, si el Señor así lo permite, y no ha venido, estaremos ahí adorando, alabando, glorificando y ayunando y teniendo un tiempo para adorar su nombre, glorificar la grandeza de su poder. Y yo sé que Dios va a revestir personas, los va a ungir en el poder de su fuerza, y yo sé que va a haber liberaciones, sanidades, milagros y prodigios en el nombre de Jesús. Estaremos mañana de 6 a 12 y el jueves estaremos en el culto de 6:30 en adelante, culto presencial, Iglesia Esposa del Cordero. Culto presencial, Iglesia Esposa del Cordero, próximo jueves a las 6:30. Y estaremos el próximo viernes, jóvenes, adorando, alabando, bendiciendo y glorificando, y con una palabra poderosa para ungir y bendecir los jóvenes. A las sábado, a la mañana, el sábado, estaremos en ayuno en Iglesia Esposa del Cordero, allá presentes. Estaremos ayunando. Próximo sábado también estaremos ayunando, adorando, alabando. Necesitamos más de Dios que de nuestras fuerzas. Necesitamos más de Dios que de nosotros. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios, necesitamos de su presencia. Necesitamos su dirección y su rumbo seguro. Son tiempos difíciles, son tiempos en los cuales el mundo está agobiado, el mundo no sabe qué hacer, pero la respuesta viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así como vino para Saúl un alivio cuando David tocaba el arpa, así vendrá un pueblo que está afligido, un pueblo que está angustiado por tanta situación adversa que está pasando. Vendrá un alivio para las naciones en el nombre de Jesús, pero tenemos que hacer algo. No importa, no importa el número, es en el nombre de Jesús. Hagamos algo, buscamos esa presencia, porque Dios dará dirección. Sábado de 6 de la mañana a mediodía también estaremos adorando, alabando, glorificando y ayunando, de 6 de la mañana a mediodía. 6 de la tarde, varones, y los niños estarán congregados a las 10 de la mañana del sábado, en el nombre de Jesús. Y en la iglesia, a las 6 de la tarde, estará el culto de varones, en el nombre de Jesús. Y el próximo domingo, a las 9 de la mañana, les invitamos para que hagan acto de presencia
en un culto presencial en Iglesia Esposa del Cordero en Junquillo Abajo. Y a las 6:30 los esperamos por este mismo sistema, YouTube, en el nombre de Jesús. Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús y declaro esta palabra: Padre, en el nombre de Jesús, límpianos, purifícanos, santifícanos y haz de tu presencia cada día más en nosotros, para que nosotros podamos descender y crece tú. Pueblo de Dios, Iglesia Esposa del Cordero, yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Les amamos, mi familia y yo, y le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Él que vive y reina por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, bendiciones a todos y que Dios haga resplandecer su gloria, su gracia y su favor en cada uno de ustedes. Les bendigo a todos y les amo. Buenas noches, que Dios les bendiga a todos. Amén.